buenas tardes. El abrazo fuerte y cariñoso para usted. Gracias por estar acá en Buena Vida, por darnos la oportunidad de compartirles temas que esperamos le mejoren a usted eso, su calidad de vida, que tenga una buena vida es lo que queremos. Hoy vamos a conversar de un tema muy interesante, porque hay que conversar del duelo, del luto. Hay que conversar con naturalidad, inclusive de la muerte. Hay gente que nos dice, ay, mejor no hablar de eso. Hay que conversar. La vida es un proceso y hay que conversar con naturalidad de estos temas. Cómo llevar un luto, cómo llevar un duelo. Hay que conversar sobre la muerte. Y por eso hoy vamos a dedicar el espacio a reflexionar y a conversar con una profesional en el campo de la psicología. Bueno, tenemos también a una orientadora que nos va a dar también información importantísima sobre luto y sobre duelo. Y precisamente para comenzar vamos a escuchar cuál es la diferencia entre luto y duelo. ¿Sabe usted cuál es? Vamos a conocerla. ¿Qué es el duelo? El duelo es el proceso biológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que todas las personas, tarde o temprano, viviremos a lo largo de la vida. Por definición, la pérdida de cualquier objeto, persona o situación a la cual le teníamos afecto provoca un duelo. Sin embargo, la intensidad y las características de este pueden variar según el grado de vinculación emocional que teníamos, la propia naturaleza de la pérdida y la forma de ser de cada persona, así como su historia previa. Aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas. Una ruptura de pareja, cambiar nuestro domicilio, nuestro estatus profesional o incluso una enfermedad puede llevarnos a vivir un duelo. Estas experiencias son parte de la vida y por tanto es importante no ver el duelo como una patología. Sin embargo, a veces puede acabar complicándose, dejando a una persona atrapada en ese dolor que le impide seguir adelante. Cuando el duelo se complica, es importante pedir ayuda al entorno y, si es preciso, acompañar el proceso con la ayuda de profesionales en salud mental. Bueno, y precisamente de eso vamos a conversar. ¿Por qué llevar terapia cuando se está en un proceso de duelo? Esto lo vamos a conversar con una profesional en el campo de la psicología, Yanina Alves. Ella es facilitadora en la Asociación Gerontológica Costarricense. Vamos a un corte y venimos con la entrevista. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones@bp.fi.cr. Popular Pensiones. Paraguay, ciudad de Pedro Juan Caballero. La lucha contra la droga es una batalla aparentemente perpetua en esta localidad en la frontera con Brasil, donde el narcotráfico es amo y señor de la vida cotidiana de los ciudadanos. A unos les cuesta la vida, otros se la deben. Este lunes, 9:30 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Este jueves 5 de agosto a las 9 de la noche, iniciamos una nueva temporada de Cine en Cortos, con nuevos documentales, música clásica y popular y ficciones. Los jueves a las 9 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Huella del futuro es ver una iniciativa donde tenemos al sector privado, al gobierno local, apostando por dejar un legado para futuras generaciones.
El proyecto Huella para el Futuro viene a ser un puente entre las comunidades rurales, entre las mujeres que por sí ya juegan un papel muy importante en los procesos ambientales a nivel país. Podés ser parte de esta iniciativa y obtener más información en www.huelladelfuturo.cr. Estamos en Buena Vida y hoy vamos a dar respuesta a la pregunta ¿por qué llevar terapia si estamos en un proceso de duelo? Esto lo vamos a conversar con la psicóloga Yanina Alves. Ella es facilitadora en la Asociación Gerontológica Costarricense. Yanina, un placer tenerte de nuevo acá en el programa. Muchísimas gracias de antemano por acompañarnos. Y comencemos, Yanina, con la definición de ¿qué es duelo? Muchas gracias, Ivonne, por la invitación. Claro, es súper importante para este tema empezar por qué es el duelo. Entonces, claro que sí. El duelo es la reacción psicológica que tenemos los seres humanos ante una pérdida de alguien o de algo. Entonces, son todos esos pensamientos, creencias, emociones que vivimos ante la pérdida de esto. Puede ser un objeto, puede ser una persona, que se me murió un ser querido o, por ejemplo, que perdí mi casa en una inundación. Puede ser cualquiera de estos dos, que quede claro que no solo es la pérdida de un ser querido, sino puede ser también la pérdida de un objeto, hasta de una relación. Yanina, desde tu punto de vista, ¿cuánto tiene que durar un proceso de duelo? Ok, Ivonne, esta pregunta es súper importante porque no hay una respuesta correcta. Esto va a depender de varios factores. Por ejemplo, el estado emocional de la persona, el vínculo que se tiene con esta persona va a ser la intensidad del duelo. El vínculo, ya sea, no es lo mismo perder a un amigo que perder a mi hijo, el estado emocional, la edad, el apoyo familiar que yo reciba ante el proceso de duelo. Estos son factores que van a ayudarme a evolucionar o a más bien a estancarme en el duelo. Un proceso esperado dentro de nuestra cultura costarricense, importante mencionar, porque culturas orientales ven más bien la muerte como un paso más allá, no lo ven como una pérdida. Entonces, dentro de Costa Rica, nuestra cultura costarricense, lo esperado dentro de las fases de un duelo son más o menos 2 años. Que quede claro que puede ser más, puede ser menos. Ahora, hablo de fases. Bueno, sí. El duelo tiene diferentes fases. Tenemos la parte de la negación. Esto es lo primero cuando escuchamos a esas personas decir, esto es un sueño, esto no está pasando. Pues eso va a ir evolucionando, no es así como que ya dije esto y entonces ya paso a la otra. Esto es en el tiempo. La siguiente fase sería el enojo. Entonces es cuando yo estoy enojada con todo y con todos y es cuando escuchamos a las personas, ¿por qué a mí? Los vemos irritados, los vemos enojados. Después del enojo vamos a pasar a la tristeza. Entonces es una fase más de resentimiento, de esto que te digo, tristeza, vamos a llorar más, vamos a pasar más acostados, con menos ganas de levantarnos y vamos a pensar a futuro. Yo ya no, ¿qué voy a hacer yo ahora sin esta persona? Actividades normales, ¿qué voy a hacer yo ahora en Navidad sin esta persona? ¿Cómo voy a ir a hacer compras sin esta persona? O sea, son detalles que vamos a decir, no voy a poder vivir sin él o ella. Y la última sería la aceptación, que es cuando empezamos a adaptarnos a los cambios, a vivir sin estas personas. Y esto puede durar más o menos, Ivonne, 2 años, lo esperado, como te digo, en nuestra cultura, que puede ser más o puede ser menos. Yanina, ¿una persona puede por sí sola superar un duelo sin tener que llevar terapia? Claro que sí, Ivonne, y es importante que quede claro en este momento que el duelo es algo normal. No es una enfermedad, no es una patología, más bien es algo necesario para el ser humano. Cuando tenemos una pérdida, más bien nos va a ayudar a crecer de forma emocional en nuestras emociones y personalmente. Nos va a ayudar a un futuro a atravesar por otros procesos de duelo y finalizarlos exitosamente. Hasta nos va a ayudar a tener empatía con otras personas que estén pasando por este mismo proceso. Ahora, que sí, que perder a un ser querido es algo muy fuerte, es un impacto en nuestras vidas y que a veces va a ser tan impactante o que va a depender de algunos factores que va a ser necesaria la ayuda profesional porque puede haber un problema ya psíquico.
pero sí podemos. Eso te quería consultar. ¿Hay señales que podemos observar en el comportamiento de la persona que está con ese dolor por esa pérdida? ¿Qué señales hay como para que la gente que está alrededor diga, ella necesita un apoyo, una terapia profesional? Ok, Ivonne, sí existen factores donde uno puede ya valorar, no, es mejor que acompañemos ya a Janina, que la llevemos a un proceso psicológico, o, bueno, va muy bien. Entonces, lo primero son los factores situacionales. ¿Y qué tiene que ver esto? Son situaciones que pueden venir a afectar el proceso de duelo. Recuerden que el proceso de duelo es la movilización de la persona durante en las diferentes fases anteriormente comentadas. Entonces, ¿qué podría venir a afectar el proceso de duelo? Bueno, el vínculo. Se cree, según el ciclo de la vida, que quien tiene que morir primero sería mi mamá, no mi hijo. Entonces, es muy impactante la muerte de un hijo para un ser humano. Puede valorarse entonces la atención psicológica. O, por ejemplo, ¿cómo murió esta persona? El factor de cómo murió. ¿Fue un accidente o estaba enfermo? Muertes múltiples. Ok, este accidente, además de que murió mi esposo, murieron mis 2 hijos. O sea, son muertes múltiples. ¿Se encontró el cuerpo de la persona o no se ha encontrado? Es irreconocible el cuerpo. Por ejemplo, los abortos, mujeres embarazadas que pierden a sus hijos, no llegaron a conocerlo, entonces es una pérdida que no pueden ver. Es importante valorar la atención con un profesional, el estado emocional de la persona, ¿ok? Conocemos, no sé, que Janina es una persona depresiva, ansiosa y tiene la pérdida de su esposo, entonces es importante valorar a estas personas. Es ansiosa, es depresiva y muere alguien, es mejor que tenga un acompañamiento profesional durante el duelo, ya que podría tal vez estancarse como les hablé, en la parte de la fase de tristeza. Si es depresiva, si es ansiosa, va a pensar que simplemente no va a seguir adelante y se va a estancar en esta etapa. Entonces, de eso tiene que ver con observar. El siguiente punto es la observación. Vemos a Janina que empezó a evolucionar bien, se enojó, dijo que esto era mentira, pero se quedó en esta parte de la tristeza y ya lleva casi 7 meses en la tristeza. Ok, no, Janina ya necesita un acompañamiento. Entonces, es la parte de la observación, observar a la persona que está en duelo, si está evolucionando o no está evolucionando. Y al recordar, el recuerdo de la persona, si nosotros vemos que esta persona, al recordar a ese ser querido, el recuerdo ya deja de ser tan doloroso, entonces se está evolucionando bien. Pero si vemos que esta persona, al recordar a esa persona, vuelve es mentira, porque a mí no voy a salir adelante. Ok, entonces es importante que tenga un acompañamiento profesional. Se dice que un duelo se ha terminado cuando el recuerdo ya no es doloroso. Entonces, estos serían más o menos los factores que tenemos que tomar en cuenta para llevar a nuestra persona a un proceso psicológico. Janina, explícanos por favor en qué consiste el apoyo que se le brinda a la persona en una terapia, en un proceso de duelo. Ok, un proceso psicológico, lo primero que hacemos nosotros los profesionales es saber el vínculo que tenía esta persona con la persona que murió, para más o menos entonces saber esos factores situacionales que podrían venir a afectar. Luego se le pregunta, bueno, ¿cómo fue la muerte? A ver si conoce, si quiso indagar sobre la muerte o más bien no quiso asistir a la vela, ¿qué procesos ha hecho o no? Creencias, pensamientos, para ubicarlo en una de las fases. Como les decía anteriormente, si esta persona llega y me dice, no, es que es mentira, ok, entonces yo ya sé que está en una negación. Entonces es ubicarla en una de las fases. ¿Para qué? Para ayudar a movilizarlo. Entonces es darle una certidumbre al paciente, que el paciente sepa que está pasando por un proceso normal, que no es una enfermedad, como les dije anteriormente, es algo necesario, explicarle que existen fases, explicarle en qué fase se encuentra y comentarle, es como una educación de lo que está pasando, porque el proceso de muerte, bueno, es una incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Entonces es lograr darle certidumbre a este paciente en el proceso y claro, un acompañamiento para movilizar, para que no se estanque en una de las fases. Janina, hay ideas erróneas
hay mitos en torno al duelo. ¿Cuáles considera usted son las más frecuentes? Claro, qué interesante pregunta, Ivonne, porque sí, se cree que para salir adelante ante esta pérdida a veces nos pasa, y no está mal, no estamos mal, simplemente tal vez son, como dice usted, mitos, cosas que ha desarrollado la sociedad de mejor no vayas a la vela ni al entierro, no lo vea, recuérdelo como era. Y bueno, esto es erróneo, es importante que, como decía, el factor situacional, si hay un cuerpo perdido, no logro yo cerrar, entonces es importante ver que, bueno, ya hice el entierro, fui al entierro, le di el último adiós. La creencia de que, bueno, voy a volver a mis actividades de la vida diaria, ya, o sea, hoy hice el entierro y ya mañana yo otra vez vuelvo al trabajo, vuelvo a limpiar, vuelvo al gimnasio, a las actividades, para evitar entonces que yo me ponga triste o que me deprima. No, es importante permitir ese proceso de duelo, llorar, enojarme, todo esto, no reprimamos nuestras emociones, nuestros sentimientos ante esto. Entonces, si tenemos que dejar por 1 mes, 2 meses el gimnasio, no sé, tal vez alguna actividad que hacía con esta persona, dejémosla, ya después poco a poco podríamos volver. Pensar que no hay que llorar, porque si no soy débil y los otros puedo afectar a mis familiares, que bueno, no sé, que se murió mi esposo, entonces yo no lloro para que mi hija no me vea llorar. No, es importante que también la tristeza pues se manifieste, que lloremos juntos, que nos ayudemos entre los familiares. Como decía, el apoyo familiar es parte importante. Entonces, esas son algunas de las creencias. Janina, luego de escuchar toda esta explicación sobre el duelo, contestemos la pregunta: ¿por qué ir a terapia si estoy pasando por un duelo? Claro, súper importante entonces. Una muerte causa una herida en los seres humanos. Esta herida es dolorosa y puede llegar a paralizarnos. Entonces, una parálisis en alguna de las fases, que nos quedemos en alguna de las fases, podría llegar a provocar problemas psíquicos, como por ejemplo una depresión, una presión alta, alteraciones de la memoria. Podría llegar a causar esto, hasta incluso problemas físicos, dolores de cabeza, colitis, gastritis. Entonces, ¿por qué es importante el acompañamiento cuando vemos que realmente no estamos evolucionando? Pues va a ser evitar que esa herida se haga más grande, evitar esa parálisis, evitar que se haga más dolorosa. Janina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y recuerden tomar en cuenta todo lo que dijimos por acá. Nuevamente, gracias. Me voy a un corte comercial. Regresamos en un momentito porque tenemos todavía más información para compartir con usted. Si querés irte de viaje o tenés algún nuevo proyecto, hoy es un buen día para que ahorremos juntos. Abrí tu BN Ahorro programado en banca en línea o la app BN Móvil y disfruta todos sus beneficios para alcanzar tus metas. Mildred Blanco Salazar, de la provincia de Limón, con un canto Cabecar. Arácrawa Saquei, el valor de las mujeres. Les invitamos a ver Audiotopía Bicentenario. Audiotopía Bicentenario. Este sábado a las 8 de la noche. Patrocinan Colby y Cosevi. Tengo 20 años y soy artesano. Los artesanos son protagonistas de conocimientos heredados de sus antepasados. Por su legado dentro de la construcción de artesanías, específicamente la más representativa, el tambor. Una artesanía, su parte material, su construcción, su relación con la naturaleza, el conocimiento ancestral, tanto material como inmaterial. Manos a la obra, todos los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en White Stories, la primera línea de la favela. En esta guerra no hay ganadores. Un documental que nos lleva a la primera línea de conflicto entre la policía y los narcotraficantes en Brasil.
el martes 10 de agosto a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estamos en Buena Vida y a continuación vamos a conocer más sobre qué es un proceso de duelo. Sin duda alguna, existe una incomodidad colectiva para hablar sobre la muerte y el morir. Este es un tema que nos genera muchas emociones, las cuales no nos agradan. Por eso, como sociedad, hemos invisibilizado esta temática. Sin embargo, no hablar sobre lo que genera en nosotros una idea como la muerte o el morir no significa que dejemos de tener emociones y pensamientos fuertes sobre ella. Más bien, el silencio no nos permite trabajar en este proceso. Aún así, no existen maneras correctas o incorrectas de pensar en la muerte, pero sí debemos considerar la importancia de expresar estas. De esa forma, podremos prevenir ideas erróneas sobre este tema, las cuales pueden afectar negativamente nuestros procesos de duelo. Ya que pasar por estas experiencias en nuestra vida es inevitable, conversar acerca de ellas nos ayuda a tener mejores herramientas para enfrentarlas. También es importante reconocer la forma en que nos gustaría pasar por este proceso a nivel personal y familiar. Así podremos expresar a nuestros seres queridos los deseos que tenemos para nuestros propios ritos funerarios. Hablar de la muerte no es llamarla a nuestra casa, tampoco es pensar en que pronto nos pasará. Simplemente es hablar con amor sobre un proceso natural por el que pasaremos en algún momento. Claro, la muerte nunca será un momento agradable, pero podemos convertirlo en un proceso de aprendizaje con las herramientas adecuadas si empezamos a hablar del tema. Bueno, ven qué interesante. Hablar de la muerte no es llamarla a nuestra casa, así es un tema de que igual hay que conversar, muchas veces hay que planificar ese momento, pero hay gente que es muy negativa al respecto, dice no, porque llamamos a la muerte si hablamos de eso, y no es así. Es importante, lo decía la profesional hace un momento, también saber tener herramientas para enfrentar un duelo. Y qué interesante, es diferente el luto y el duelo. Bueno, de eso hemos conversado el día de hoy. Ojalá que esta información usted la reciba, reflexione al respecto y ojalá que podamos estar colaborando para mejorar la calidad de vida de todas y de todos. Bueno, ya casi me tengo que despedir, pero quiero compartirles algo que tengo aquí en mi teléfono y que quiero que usted tenga anotado ahí, ojalá en ese papel y ese lápiz que a diario le digo que tenga a mano. Y es que si usted tiene un emprendimiento y quiere aumentar sus ventas de ese emprendimiento, bueno, vean qué interesante. Hay un programa que se llama Sigo Vigente en la Asociación Gerontológica Costarricense y ahora tienen una capacitación sobre mercadeo digital. Y usted puede precisamente tomar esa información, aplicarla en su emprendimiento. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué requisitos hay? Le voy a dar la información a donde puede obtener usted más detalle, pero también el teléfono de AGECO. Y además le voy a adelantar que hay requisitos muy sencillos. Tener más de 45 años. Es importante que usted tenga una computadora y que maneje la plataforma Zoom, por ejemplo, porque le van a dar esa capacitación de manera virtual. Tiene que tener un tiempito para poder conectarse en el momento que dan las informaciones, que comparten el conocimiento, o bien tener tiempo para ver las grabaciones, si no puede en el momento exacto. Pero vean qué interesante, esta es una posibilidad para que usted se capacite, para que usted pueda aumentar las ventas, para que su emprendimiento siga creciendo. Y para más información, con mucho gusto, puede llamar a AGECO, por supuesto. El teléfono de AGECO 25 42 45 00. O también les voy a dar esta otra información. Puede escribir a Sigo Vigente, así se llama este programa maravilloso que tiene la Asociación Gerontológica Costarricense.
Entonces se puede escribir a sigovigente@ageco.org para que ahí le detallen más sobre exactamente a qué hora la capacitación, que si yo no puedo estar a esa hora, ¿qué hago? Todo se lo van a explicar con muchísimo gusto, porque lo que se desea es llegar a muchas personas de 45 años y más y darles todas las herramientas para que puedan entonces hacer crecer ese emprendimiento. Es una capacitación sobre mercadeo digital y usted puede aprender, no hay límite de edad, el requisito es tener 45 y ahí en adelante usted puede inscribirse a aprender y aprovechar estas oportunidades que brinda AGECO, la Asociación Gerontológica Costarricense. Por hoy tengo que decirles un hasta luego, que Dios los acompañe y les enviamos un fuerte abrazo.